Hola, muy buenos días a Entonces, todos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más del seminario Matem App. El día de hoy nos da mucho gusto que nos acompañe el doctor Hugo Cabrera Ibarra, quien es investigador del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica y quien es egresado del doctorado en CIMAT y se especializó en topología en dimensiones bajas y sus aplicaciones. El día de hoy nos va a platicar de una aplicación muy interesante, que es el uso de gráficas para entender la estructura de las moléculas de ARN. Entonces, por favor, Hugo, muchas gracias. muchas gracias, José. Muchas gracias también por la invitación para participar en el seminario. Y bueno, de lo que les quiero hablar, pues es de un trabajo que estamos, en el que estoy colaborando con la doctora Lina Riego Ruiz, ¿sí? Y el alumno de doctorado que es próximo a graduarse, David Iván Hernández Granados. Y estamos en colaboración con ellos. Y esto es parte del tema que está trabajando David, ¿sí? En su tesis doctoral. A continuación les presento un bosquejo de más o menos lo que va a ser la plática. Sí, primeramente vamos a hablar de gráficas y gráficas planares. ¿Sí? Y todo esto, bueno, esto sale derivado de la estructura secundaria del ARN, ¿sí? Que básicamente a la cual se le puede hacer una gráfica de árbol, y la parte planar pues es para no irnos tan generales con gráficas, ¿no? Y bueno, entonces como les decía, al ARN en su estructura secundaria se le puede hacer una gráfica, esa sería la tercera parte que veremos. Y en particular, el tema que está trabajando la doctora Lina Riego, está en el área de biología aquí en el IPCID y está interesada en trabajar con ARNs largos no codificantes, y que es una familia de ARNs que es de creciente interés, y en particular se está trabajando con la levadura Saccharomyces cerevisiae. Es lo que vamos a trabajar nosotros aquí. Y por último, pues veremos el análisis, cómo hemos hecho el análisis de las estructuras secundarias, que básicamente es un análisis de grafos, tratando de encontrar algunas características que tiene la familia de los ARNs largos no codificantes de la levadura Saccharomyces cerevisiae. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la parte de gráficas. Esta es una definición pues muy general, ¿no? Es decir, aquí va a ser una gráfica, es una estructura formada por vértices, ¿sí? Y aristas, que básicamente pues son pares de vértices. En este caso no lo estamos tomando dirigidos. Y este es un ejemplo de una gráfica que tiene 5 vértices. El conjunto de aristas tiene 4 aristas, que es lo que está mostrando de esta parte. Y en particular lo que nos interesa de las gráficas es trabajar con los árboles, ¿sí? Y un árbol es una gráfica conexa sin ciclos. En particular, pues como les digo, esta definición es muy general, es una de las cosas que me ha tocado al presentar esta plática en otras ocasiones, que pues sí, como iniciaba en aristas, pues en gráficas así en general, pues me hicieron notar que estaba tomando no todas las gráficas, sino cierta clase de gráficas que son las que eh, vamos a trabajar, que van a estar inmersas en R2. Entonces, como decía, un árbol es una gráfica conexa sin ciclos, y aquí tenemos dos ejemplos de gráficas, ¿no? Y en principio, como les decía, quiero que estén inmersas en R2, y debido a la aplicación que queremos darles, pues nos damos cuenta que no vamos a necesitar, bueno, las gráficas de árbol vamos a necesitar que tengan cierta característica, que sean enraizadas, ¿sí? Es decir, a una gráfica le vamos a dar a uno de sus vértices, lo vamos a llamar la raíz, o un punto de partir del cual se inicia, y estas son distintos tipos de gráficas enraizadas. ¿Sí? Aquí quise poner estas dos, que digamos, si no estuvieran enraizadas serían exactamente la misma gráfica, pero al estar enraizadas, estas dos son gráficas de árbol diferentes, donde diferente pues quiere decir que las formas en que podemos deformar una gráfica en la otra, pues haciendo movimientos como
en el plano, ¿no? Por ejemplo, esta y esta gráficas sí son la misma, son equivalentes. De esta, digamos, este vértice lo puedo jalar para que quede aquí y lo obtengo de esta manera. Sin embargo, no hay forma de que moviendo sobre el plano los vértices o las aristas pueda pasar de esta gráfica a esta gráfica. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que vamos a usar. Y la parte de enraizadas tiene que ver porque las estructuras de ARN, las estructuras secundarias de ARN, tienen un punto de inicio, ¿sí? Que es lo que le conocen como 5', 3', el cual incluso tiene hay una dirección asociada a una molécula a una ARN que tiene una direccionalidad, ¿no? Entonces, por eso que al final estamos teniendo que trabajar con gráficas enraizadas. Entonces, una de las características que queremos hacer es, dada una gráfica, ¿sí?, cómo analizarla. Y si yo tengo una gráfica de este estilo, una pregunta es, si tengo un montón de gráficas, no sé, 1000 gráficas, ¿cómo empezar a buscar subgráficas, es decir, elementos que sean compartidos entre dos gráficas o subestructuras? Y para ello, pues nos encontramos que existe una forma de hacerlo, que es con los formatos punto paréntesis, y que es una forma en que se puede codificar a una gráfica de árbol enraizada, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, la parte de las moléculas de ARN tiene cierta direccionalidad, que básicamente es en contra de las manecillas, ¿no? ¿Qué es? A favor de las manecillas del reloj. Entonces, si yo tomo la raíz y a partir de ahí me empiezo a ir por el contorno de la gráfica del árbol, ¿sí? Empiezo y voy a tener un punto que básicamente es el vértice, y luego la arista la voy a representar con un paréntesis, en este caso un paréntesis que abre, ¿sí? Al dar toda la vuelta, al recorrer todo esto, al final voy a recorrer esta misma arista, ay, perdón, esta misma arista, pero esta va a representar un paréntesis que cierra, que va a ser este paréntesis que está aquí al final, ¿sí? Y el último punto pues va a ser a donde regreso, inicio y termino con el mismo punto. Entonces, por ejemplo, la forma de leer esta formato de punto paréntesis es siguiendo el contorno. Entonces, es punto y luego paréntesis que abre, porque es la primera vez que recorro esa arista, punto, porque es donde llegamos aquí, y luego otra vez paréntesis que abre porque es la primera vez que recorre esa arista, punto, y ahora paréntesis que cierra porque es la segunda vez que recorro esta arista, y así me la voy llevando todos. Aquí estoy poniendo más que nada los paréntesis que abren, y ya cuando va por este lado que cierran. Entonces, esta es una forma en que se codifica una estructura secundaria de una gráfica de árbol enraizada, ¿sí? Bueno, y aquí hay otra forma de leer otra gráfica. Bueno, tenemos otro ejemplo de otra gráfica enraizada, ¿sí? Entonces aquí de nuevo iniciamos con el punto, luego abre, punto, cierra, punto, abre. Aquí tenemos toda esta parte, ¿sí? En este caso la estoy platicando un poco, bueno, la idea la estoy dando un poco al revés de cómo ocurrió, ¿no? Porque nosotros iniciamos con las gráficas y no hallábamos cómo codificarlas para poder meterlas a un programa que las analizara. Y ya después, pues, de estar intentando varias veces, pues nos dimos cuenta que existía este formato punto paréntesis, ¿sí?, asociado a las estructuras secundarias de ARN. ¿Sí? Y es por eso que les digo, aquí les estoy presentando un poco al revés, porque nosotros primero teníamos las gráficas y después de un buen rato nos dimos cuenta que existía esta forma de codificar una estructura secundaria de ARN. Entonces, bueno, aquí son dos ejemplos. Por cierto, pueden hacer preguntas en cualquier momento. Así Nada más que yo no estoy viendo la pantalla, entonces si alguien me puede decir, o sea, si tiene una pregunta, pues hable, y si no, pues si es por tecleada, que alguien me diga, por favor. sí, yo sí te tomo la palabra. Entonces, A ver, sí. la raíz del árbol, ¿tú la fijas o hay un método para obtener alguna que te convenga? Tú la fijas
en este contexto, ¿no? Pero ya cuando nos vamos a las estructuras secundarias, está determinada por la estructura, o sea, donde inician y termina la cadena de ARN, se le asocia el 3', 5', que sería este punto. Ahí tú ya no tienes elección. La estructura secundaria te dice cuál es el punto que tú tienes que tomar como raíz. Aquí sí puedes tomar cualquiera. Gracias. Y Pero por ejemplo, quiere decir que en esta estructura lo que distingue a la raíz es que es el punto inicial y final del recorrido que se hace para asociarla al formato punto paréntesis. sí, digamos, aquí nos sirve la raíz para saber dónde inicia y termina el recorrido que vamos a hacer. Por ejemplo, en este que teníamos aquí, esta y esta son la misma gráfica si no la vemos como enraizada, pero podemos elegir, digamos, matemáticamente cualquier punto que a nosotros nos convenga y tratar de ver si pueden ser iguales o no. Por ejemplo, si yo agarro este punto y este punto, o sea, en una agarro este punto y en la otra la raíz es esta, van a ser gráficas de árbol equivalentes, porque pues solo la agarro y le doy un giro de ¿cuánto? 180 grados, creo, para obtener una a partir de la otra. ¿Sí? No sé si me expliqué. Sí, muy bien. Okay, lo único que no estamos viendo tu puntero. ¿El puntero no se ve? Perdón, no sé cómo hacer para que se vea. Hay una manito ahí pero está fija. Pero bueno, Sí, es que mi ahora manita sí. sí se ve. Sí, ya, perfecto. Ahora sí. ¿Sí se ve? Perdón, es que ahí sí no sé Sí. qué hacer para que se vea o no se ve. No, pero Entonces, muy bien. ok, bueno, voy a continuar. Entonces, este punto paréntesis es una forma de asociar, de codificar una estructura secundaria de árbol enraizada y que nos va a ser útil hacia el final. Entonces, aquí puse varios ejemplos más, ¿sí? Y quise poner por ejemplo, que son las mismas dos que teníamos antes, pero con diferente raíz, ¿sí? Y vemos la diferencia que hay en unos y otros, ¿no? Obviamente, ¿cómo se dice? En lugar de hacerlo solo una vez, lo repitiéramos infinitas veces, por así decirlo, pues estas dos serían equivalentes, porque en algún momento vamos a tener exactamente eh, la misma codificación, solo estaría como movida un poco, ¿no? Pero si lo hacemos solo una vez, sí encontramos estructuras formato punto paréntesis asociadas que son diferentes. Bueno, eso es lo que tiene que ver con gráficas y el formato punto paréntesis. Otra de las cosas que estamos viendo, pues, es decir, cómo dada una estructura secundaria de ARN, cómo poder asociarle una gráfica de árbol en este caso. Bueno, aquí nada más a grandes rasgos, que el ácido ribonucleico está formado por una cadena de ribonucleótidos, está presente en todos los seres vivos y bueno, es el único material genético de ciertos virus. Entonces aquí hay un ejemplo que encontré en internet de una molécula de un ARN mensajero. Entonces esto básicamente nada más como para introducir en el tema de qué son los ARNs. Y un ARN básicamente está formado por los ribonucleótidos, que en este caso son estos cuatro, el A, G, C, U. ¿Sí? En el caso de los ribonucleótidos, del ARN no tiene la tiamina entiendo, es exclusiva del ADN. Y entonces cuando es ARN tiene una U y cuando es ADN tiene una T, pero digamos, desde el punto de vista matemáticos, genera uno el mismo alfabeto de 4 letras. Entonces, como les digo, también hay una dirección que es preferida en los ARNs, que es de 5' a 3'. 5' son regiones que tienen una cadena de ARN,
y 5' y 3'. Entonces, cuando se pliegan, en muchas ocasiones estas dos cadenas quedan adyacentes, ¿sí? Y es cuando se generan gráficas de árbol. Puede ser que no queden adyacentes y entonces se forma otro tipo de gráficas a las cuales se les llama pseudonudos. Pero en este caso estamos trabajando solo con gráficas que tienen el 5' y 3' adyacentes y que forman solo gráficas de árbol enraizadas. Bueno, algunas características que tiene el ARN entre sus funciones es que transmite información, transporta aminoácidos para síntesis de proteínas y ayuda a leer el ARN mensajero. Y aquí tenemos una representación del ARN en estructura secundaria. Por ejemplo, aquí se tiene creo que es el 5', no alcanzo a ver, y este es el 3'. ¿Sí? Y esto que está mostrándose aquí es apareamiento que existe entre los ribonucleótidos. ¿Sí? No cualquier ribonucleótido se puede emparejar con cualquiera. Hay cierta preferencia y en este caso está representada de esta parte por el apareamiento. La A se adhiere a la U, y entonces la adenina con el uracilo, la C con la G, que es la citosina con la guanina, y en ocasiones llega a haber apareamiento entre el G, la guanina y el uracilo. Sí, pero estos son más bien enlaces muy raros en comparación con los otros y entiendo que son un poco inestables pensando en la estabilidad de una estructura secundaria, pero pueden llegar a darse. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una molécula, una cadena de ARN, y básicamente la podemos pensar como que es una sucesión, una palabra en estas 4 letras, ¿sí? Y se pliega buscando este tipo de apareamiento, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una cadena de ARN de 86 caracteres, ¿sí? Entonces aquí está es UUAG y luego aquí seguimos la palabra, aquí nos la vamos llevando y las uniones que tenemos aquí, por ejemplo, aquí son GC, 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 CG, que es las uniones que están permitidas. Aquí tenemos AU, TG, AU, que son otros apareamientos permitidos, y en ocasiones puede haber, pues, o sea, es con US. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una estructura secundaria y más o menos se va viendo cómo hacerlo. Ahora, nosotros no es, para hablar de la estructura secundaria, ¿cómo se genera una estructura secundaria? Pues hay diversos algoritmos que nos permiten, dada una palabra en estas 4 letras, que es un formato FASTA, se le llama, nos permiten conocer el plegamiento, la forma en que se va a plegar una cadena de ARN. Y en particular nosotros estamos trabajando con el NUPAC Web, ¿sí? Y para el cual, por ejemplo, aquí tenemos una palabra en las 4 letras, que este es un formato FASTA, que representa una cadena de ARN, y nosotros vamos a esta página, le metemos esta estructura secundaria, perdón, esta cadena en formato FASTA, y lo que nos regresa es este plegamiento, es la estructura secundaria. Entonces, aquí nosotros no estamos poniéndolo que nos diga cuáles son las letras que están apareadas, o sea, cuáles nucleótidos están apareados, sino simplemente que nos muestre esta parte. Es decir, aquí son pares que están apareados, ¿sí? Y para fines de lo que nosotros queremos hacer, pues solamente lo vamos a ver esta parte como un tallo, ¿sí? No, independientemente de cuáles sean las parejas que están aquí apareándose, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el inicio y aquí está el final de la cadena. Como les digo, se lee siguiendo el orden de las manecillas del reloj, es la orientación que tiene. Bueno, aquí hay más información que nosotros podemos tener, la estructura, la energía libre.
¿sí? Tenemos la probabilidad de que sea, de que esté en equilibrio, pero esto nosotros no nos vamos a fijar en eso, ¿sí? Nos vamos a fijar simplemente en las estructuras secundarias, ¿sí? Por cierto, como les digo, hay distintos paquetes o programas que hacen este plegamiento y dependiendo del paquete, pues es un tipo de algoritmo que lleva a plegar. Ustedes cambian de paquete, la forma en que se va a plegar es diferente, ¿sí? Algunas cosas se conservan, pero otras no. Incluso dentro de un mismo paquete, hay opciones que ustedes le pueden cambiar para, bueno, para generar estructuras diferentes. Por ejemplo, esta aquí tenía una estructura que creo que por default está a 37 grados centígrados, pero tiene la posibilidad de moverle esta temperatura y se pone una temperatura distinta, la forma en que se va a plegar esta estructura cambia, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas con las que uno se enfrenta. Digamos, por mis antecedentes, yo hubiera esperado que si cambiara de paquete, pues me daba exactamente lo mismo. O si cambiara de temperatura, esto no se modificaba, pero bueno, la realidad es que no es así. Y pues bueno, son de las cosas a las que tuve que enfrentarme, como diría, como emocionalmente, ¿no? Porque pues como que hay muchas variables que al menos yo no había tomado en cuenta. Entonces solo nos vamos a enfocar en esta parte y lo que queremos es catalogar las formas en que se va a plegar un conjunto de ARNs y buscando que tengan una relación funcional. Esta es como nuestra premisa, es decir, nosotros vamos a tener, o con lo que vamos a trabajar, hasta con 18 ARNs que tienen la característica de ser largos no codificantes, que es el grupo de estudio. Esos ya están experimentalmente, ya se sabe que tienen esa propiedad, pero es de interés agrandar ese catálogo, es decir, poder determinar si hay 50 que tengan esa misma propiedad. Entonces, una de nuestras premisas con las que estamos trabajando, dado que hay otros antecedentes, es que la estructura la forma en que se pliega una cadena de ARN tiene que ver con su funcionalidad. Entonces, lo que queremos hacer es analizar estas estructuras secundarias de esos 18 ARNs de Saccharomyces cerevisiae y luego tener otro conjunto de posibles y con base en encontrar las subestructuras que más se repitan, ver si algunos de esos otros ARNs posibles tiene como más posibilidad, de acuerdo a este análisis, de ser largo no codificante, con el fin como de dirigir la investigación tal vez a ese que sea como el más probable. Entonces, eso es hacia casa donde vamos a catalogar las formas en que se pliega un determinado conjunto de ARN, pensando que va a influir en su función, o sea, que esas estructuras pueden influir en la función que tenga la molécula, la estructura de ARN. Entonces, este es un trabajo que nosotros estamos siguiendo de Tamar y colaboradores, ¿sí? Ellos fueron quienes iniciaron con esta parte de, dado una estructura secundaria, asociarle un árbol, ¿sí? Un árbol. Ellos trabajaban también con la parte de estructuras duales, que digamos lo más relevante, al menos para la plática, es que no todas las estructuras secundarias admiten estructuras de árbol. Y solo, por ejemplo, los pseudonudos no la admiten. Sin embargo, todas admiten una estructura dual. Y es por eso que esta parte es un poco más general. ¿Sí? Pero como nosotros vamos a enfocar únicamente en la parte de estructuras de árbol, pues esto solo está más para mencionar que existe. Bueno, entonces, digamos, a grosso modo, esto es lo que va a ser una estructura secundaria. Se le va a asociar una gráfica de árbol enraizada, en este caso, la raíz estaría aquí abajo, ¿no? Es esta. Y aquí está la gráfica dual, como les digo, en esta no vamos a abundar mucho. Y bueno, esa estructura, sí, ¿esa estructura dual está relacionada con la gráfica dual o es nada más mi imaginación?
No, sí, de hecho el dual el nombre es, sí, o sea, lo que hace es cambia. ¿Sí? Todo lo que antes era una arista se vuelve un vértice, y lo que antes era un vértice se convierte en aristas, pero con ciertas reglas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, este azul es este vértice, perdón, esta arista azul se vuelve este vértice. ¿Sí? Esta parte que es azul se vuelve este vértice. Y ahora lo que nosotros vamos a tener, pues vamos a hacer este segmentito, no sé si se ve mi cursor, pero este segmentito que estamos poniendo aquí se vuelve este segmento que está aquí en negro, ¿no? Es decir, esto es un vértice y aquí sigue una arista, luego vértice, arista, vértice, arista. Eso es lo que representa. O sea, si son duales, dado un árbol, obtengo su dual y dado el dual, obtengo el árbol. Eso sí son equivalentes. En la cuestión de árboles, puede trabajar uno con ambos y la información que obtiene es la misma. Ya, gracias. Pero como decía, no todos las estructuras secundarias se les puede asociar a un árbol. No sé si me expliqué. Sí, gracias. Ok, sí. Entonces, en ese sentido son duales uno del otro, sí. Cambiamos aristas por vértices y vértices por aristas de uno con otro. Sí, es la gráfica dual, entonces. Uh-huh. Y bueno, estas son algunas consideraciones en biología. No sé, una unión, pues es una parte donde tenemos tres tallos confluyen. ¿Sí? Un tallo, pues es una escalerita, como estas líneas verdes lo que representa es un apareamiento entre dos nucleótidos. ¿Sí? Un segmento como ¿sí? Representa una unión, pero este nucleótido no se apareó con ninguno. Y entonces, aquí básicamente lo que dice es que si yo tengo una línea verde, lo que está representando es un apareamiento pues, de los permitidos, ¿no? A con U con A, C con G con C, G con U o U con G. Estos representan los segmentos verdes, ¿no? Y aquí, pues, los rojos representan nucleótidos que no están apareados con nadie. Entonces, en este caso, una cadenita como esta que está aquí, están pegando entre ellos, pero no están apareadas con sus correspondientes que se deben aparear. ¿Sí? Entonces, digamos, estos tres nucleótidos que aparecen aquí serían el equivalente a estos tres nucleótidos que están por acá en esta representación. ¿Sí? Entonces, bueno, a esto se le conoce como uniones, a este tipo en una estructura secundaria, bucles, protuberancias y horquillas. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta para ver si algo debe ser considerado es la estabilidad de la estructura secundaria. ¿Sí? Entonces, estas dos reglas son sugeridas por Tamar. Entonces, para que algo sea considerado un tallo, debe de tener dos o más escalones, pensando en esta parte, ¿no? Es decir, si solo tiene uno, no debemos considerarlo como un tallo. ¿Sí? Y para que algo sea un bucle o una protuberancia, los pares que no deben que no se deben aparear deben tener dos o más pares de base, lo que se está diciendo aquí. Entonces, por ejemplo, si nos regresamos a esta parte, no, aquí sí todos tienen. No, miren, por ejemplo, este que está aquí, no sé si se alcanza a ver que solo hay una cadenita, perdón, un nucleótido que no está pareado con nadie. ¿Sí? Entonces, sería una especie de protuberancia, pero una de las cosas que se pide es que tenga dos o más pares de base para poder ser tomado en cuenta como un vértice. Entonces, no representa un vértice en la gráfica. Similarmente, aquí si alcanzan a notar, aquí se nota un escaloncito, pero en el siguiente ya no hay nada. Entonces, este escaloncito, de acuerdo a estas reglas, o sea, esta estructura como que es muy frágil y no se va a tomar como tal. Entonces, todo esto que está aquí, en realidad representa este vértice. ¿Sí? Despreciamos o desechamos este apareamiento solo y es como si no existiera, tomamos uno solo.
Y entonces que tenemos aquí representa este vértice, y este que tenemos acá representa este vértice, y este no aparece porque pues solamente tiene uno, ¿no? Entonces es una de las cosas que se están tomando, reglas que se están tomando, pensando en la estabilidad de una estructura secundaria. Entonces esta es una de las cosas que se usan. Bueno, aquí quise poner algunos ejemplos. ¿Sí? Estas son estructuras secundarias que de hecho están tomados del artículo de Tamar. Y me faltó referenciarlo, pero estos están tomados del artículo de Tamar. Y por ejemplo, aquí, esta parte, aquí hay un G con C, y no se alcanza a notar, pero aquí hay un escaloncito de un solo par de nucleótidos apareado. Entonces, esto no se va a tomar en cuenta como dos, sino solo como un solo vértice. Entonces, aquí está la forma en que estamos trabajando. Entonces, el final, el 3' y el 5' representan un vértice. Todo el tallo representa una arista. Aquí, pues, esta protuberancia que tenemos aquí son vértice, arista, vértice, arista, vértice. Y lo mismo aquí, como les digo, en esta parte no representa dos vértices porque aquí solamente tenemos un escaloncito, entonces todo este representa solo uno. Y esta es la forma en que se estarían representando las gráficas de árbol asociadas a estas estructuras secundarias. ¿Mm? Entonces, digamos, solo para recapitular esta parte, dada una cadena de ARN en formato FASTA, podemos asociarle mediante un programa una estructura secundaria y con las reglas que propuso Tamar, asociarle una gráfica, ¿sí?, de árbol enraizada, porque como les digo, el 3' y el 5' representan la raíz de cada una de estas gráficas. Disculpa. Sí. Sí, Hugo, una pregunta. ¿Cómo defines el vértice en este caso? Perdón, la raíz en este caso. La raíz por el 3', 5'. O sea, aquí inicia y acá termina la estructura. Sí. O sea, aquí no hay como de dónde elegir. Viene dada por la parte biológica. Por la forma en que se plega la... Exacto. La cadena. Muy bien. Sí. En este caso, la raíz ya viene dada por la forma en que se pliega, ¿no? El principio junto con el fin, pero o sea, el inicio con el fin. Cuando se pliegan van a quedar juntos y esa parte va a ser la raíz. ¿Sí? Ahora, supongo que el software que los pliegue tenga en cuenta estas reglas, ¿no? Biológicas, en cierto sentido. Sí. De hecho, a ver, déjame mover un poco para acá arriba. En esta parte, ¿sí?, una de las opciones que uno puede poner es que si permitir o no pseudonudos. O sea, tiene como una opción. No quiere decir que los force, sino que tal vez una estructura de pseudonudo pueda tener una una energía secundaria más viable, y en ese sentido el 3' y el 5' no estarían adyacentes. Puede ser que el 3' esté por aquí y el 5' esté por acá. Pero sí, el software permite, o sea, puedes pedir la opción de que permita pseudonudos. Nosotros no se lo estamos poniendo. O sea, por default no está marcado, pero se le puede marcar para trabajar con ellos si es que existieran. Correcto. Muy bien. ¿Sí? Ok. Entonces, la familia en que en general están los ARN largos no codificantes, y que básicamente es un ARN que es funcional, pero que no traduce para una proteína. Yo entiendo esto como que no hace que sea útil para una proteína. Y hace tiempo se decía, que había mucho ARN del cual se desconocía cuál era su función, y le llegaban a decir ARN basura, ¿no? Y con el tiempo, pues poco a poco están viendo que esos ARNs realmente influyen, y es por eso que cada vez están teniendo más auge el tratar de encontrar ARNs largos no codificantes, que quiere decir como que sí tienen una función,
pero no la usual de antes, que era traducir para una proteína, ¿no? En una proteína. Entonces, por eso el interés en este tipo de ARNs. Lo de largos, pues bueno, básicamente una de las cosas que se piden es que tenga 200 nucleótidos o más, pero como lo van a ver más adelante, hay ARNs que nos han pasado como ARNs largos no codificantes que tienen menos de 100, ¿no? Entonces, ahí no me queda muy claro el por qué. En algunas partes se muestra o se habla de este número, cuando hay unos que están catalogados como no codificantes con menos de esta cantidad, ¿no? Pero bueno. Entonces, de los que se ha encontrado que tienen función estos ARNs largos, están involucrados en transcripciones genéticas, regulación y mantenimiento de genomas. Es decir, son algunas de estas funciones de las que se les ha encontrado que sí tienen, ¿no? Y entonces, es posible que mucho de ese ARN que ya se ha identificado, es decir, que antes se le catalogaba como basura, realmente sí tenga una función y sea un ARN largo sea un ARN no codificante y entonces por eso que se trata de esos que ya se tienen identificados ARNs, determinar si son funcionales. Entonces es importante explicar cuáles de esos ARNs podrían ser largos no codificantes. En esto es lo que estamos trabajando. Y en particular vamos a trabajar con ARNs de Saccharomyces cerevisiae. Y entonces, nuestros primeros intentos, cuando nos topamos con este problema, pues nosotros teníamos el formato FASTA. Y la pregunta es, pues tal vez, o sea, lo que nos planteamos fue, tal vez si empezamos a analizar las palabras como palabras, es decir, como un alfabeto, podamos encontrar que haya partes que sean comunes a todos los a todas las cadenas de ARN, y entonces pues eso pudiera ser una característica de ser largo no codificante de Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Por ejemplo, aquí están los tamaños que estábamos mencionando de las cadenas. Esta cadena de ICR1 tiene 3.199 nucleótidos, que son una palabra de 3.199 letras. ¿Sí? Y aquí están las últimas dos, como les mencionaba, estas tienen menos de 200 nucleótidos, pero aún así son consideradas largos no codificantes. Lo que sí es que pues, son no codificantes. Los largos, pues bueno, ya es independiente. Entonces nosotros tratamos de hacer ese análisis, de encontrar las palabras que se compartieran las 18, o si no las 18, pues no sé, unas 15. Pero no se tuvo el resultado esperado, es decir, lo más que encontramos, obviamente si nosotros pedimos una palabra o una subpalabra que tenga 2 letras, pues esa va a estar compartida pues muchas veces, ¿no? O sea, porque pues palabras muy cortas. Pero entre más largas las pidamos, pues va a ir reduciéndose esa probabilidad. Entonces nosotros buscamos cuál era la cadena más larga compartida y encontramos que había dos de estos cuya cadena o su palabra más larga compartida tenía 32 nucleótidos. Pero eran solo 2, las demás no, o sea, no había ninguna cadena que se compartiera las 18. Entonces, bueno, pues en ese sentido no se tuvo el resultado que esperábamos, ¿sí? Pero como habíamos dicho, el primer paso era iniciar las estructuras secundarias. Entonces lo que hicimos ahora fue enfocarnos en estudiar estas estructuras secundarias o las gráficas de árbol asociadas, ¿sí? Y lo que buscamos es, si nosotros empezamos a detectar algunas subcadenas o subestructuras que se compartían entre estos ARNs largos no codificantes, pues era probable que si otros ARNs las compartieran o compartieran algunas, pues también fueran ARNs largos no codificantes. Esa es básicamente la premisa del análisis que estamos haciendo. Pero en lugar de trabajar con el formato FASTA, vamos a trabajar con el formato punto paréntesis, ¿no? Bueno, esto lo estamos haciendo en Python. Pero, como les decía, antes de darnos cuenta de que existía el formato punto paréntesis, pues nosotros, David
fue quien se inventó esta forma de asociarle. O sea, le pusimos tallo, y U de unión, tallo, P de protuberancia, tallo, H de horquilla, y así nos la llamamos. Entonces, esta fue nuestra primera forma de codificar una estructura secundaria. Y pues ahora sí ya teníamos cómo asociarle a una estructura secundaria algo que nosotros podemos meter en la computadora y analizarlo. Pero, por ejemplo, estas son dos de las subestructuras, perdón, de las estructuras secundarias de dos de los elementos que están ahí, el TLC1 y el RUF21. Y pues había que aventárselo a mano. En este caso David fue quien se lo aventó a mano. Pues habría que estar viendo cuáles, por ejemplo, aquí parece que solamente hay un escaloncito, pero pues habría que estar tomando mucho detalle en cada uno de estos, ¿no? Entonces sí se aventó un buen proceso para revisar toda esta parte y, por ejemplo, a estas dos, o en general a todas, les asocia un formato de este estilo, es decir, en estas palabras, y empieza a hacer una búsqueda aprovechando lo que ya teníamos aquí, ¿no? Es decir, esta búsqueda en 4 letras, pues ahora se puede hacer, pero ya estamos como codificando tallos, uniones, tallos, y con eso obtuvimos, bueno, se obtuvo este tipo de subestructuras que se comparten entre estos dos. Y por ejemplo, aquí está esa estructura en amarillo y que está también repetida en esta parte, ¿sí? Obviamente, si nosotros revisamos, pues los largos de los tallos no corresponden, ni la amplitud de los vértices que tenemos aquí tampoco corresponde, ¿no? Aquí hay uno muy grande, correspondería a este pequeño. Entonces, al hacer esa asociación de estructura secundaria a gráficas, se pierde mucha información porque, digamos, no llevamos en este momento o sea, no le damos, por ejemplo, peso a los vértices o a las aristas. Y a lo mejor, si esta arista tiene 7, le podríamos asociar un peso 7 a la arista que conecta estos dos vértices. Eso en este momento no lo estamos haciendo. Y por ejemplo, este tallo aquí tiene como tres escaloncitos, y este tiene como 8 o 9. También lo estamos tratando distintamente, ¿no? Entonces, se hizo este análisis y tratábamos de encontrar cuáles eran las estructuras que más se repetían. Y así estuvimos trabajando hasta que después, pues ya nos hicieron notar, o nosotros nos dimos cuenta, ya no recuerdo cómo estuvo eso, que el NUPAC mismo nos daba esta cadena, ¿sí? Que nosotros no habíamos entendido hasta después de mucho, 6 meses yo creo, que esta cadena lo que hace es codificar esta parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la forma de leer una cadena punto paréntesis asociada aquí, pues este punto es este que está aquí, como guinda, que está solo. Y luego, como les decía, que son 5 paréntesis que abren, corresponden a los 5 nucleótidos que se aparean de este tallo. Entonces es 1, 5 y luego son 2 puntos aquí arriba, que corresponde a estos 2 puntos que está viendo aquí, que es más o menos lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, este formato punto paréntesis codifica esta estructura secundaria, que básicamente es lo que nosotros queríamos, nada más que ya en lugar de tener una palabra en 4 símbolos, como lo teníamos antes, ahora solo es en 3. Punto, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Y entonces, bueno, esta es una de las cosas, sí tardamos, que es una de las cosas que va a ocurrir cuando uno trabaja en un área pues un poco más alejada, o mucho más alejada, que esta información, digamos, si lo hubiéramos tenido desde el principio, no hubiéramos batallado tanto en lo anterior, pero bueno, así inicia uno. Y también, déjenme ver si aquí aparece.
Bueno, toda esta información nosotros no la estamos tomando todavía en cuenta, solo estamos fijando en la estructura. Entonces aquí está, este es el formato FASTA que le metemos, este es su formato punto paréntesis y esta es la estructura secundaria. Y por ejemplo aquí dice que a la temperatura a la que estamos trabajando, y aquí hay varias otros detalles que, bueno, no estamos tomando en cuenta. Lo que quería ver es si en algún momento decía que aquí que se permitían pseudonudos, pero creo que aquí no está. Pero en alguna parte sí se puede pedir, buscar que se puedan incluir. Entonces, en un futuro, digamos, ahorita queramos ver si podemos meter algo más de esta información para tratar de ser más preciso con lo que vamos a decir a continuación. Bueno, entonces, ya tenemos el formato punto paréntesis, ¿sí? Y pues para no trabajar con palabras tan largas, ¿sí? Pues lo que empezamos a hacer fue, si queremos entender la estructura topológica más o menos, pues en realidad no necesitamos saber cuántos escaloncitos hay en esta parte, sino solamente saber que es un tallo, ¿sí? Y entonces, pues como les digo, tenemos este ARN de 119 caracteres, estructura secundaria, su formato punto paréntesis de 119 caracteres. Entonces, después de un rato, decimos hacer este formato punto paréntesis simplificado, que básicamente es lo que les estaba comentando al principio. ¿Sí? Pero esto, les digo, surgió después de mucho, como a la estructura secundaria asociarle como su parte más sencilla. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue, pues, nos deshacemos primero de todas las cosas que tengan solo un escalón o solo un nucleótido no apareado. ¿Sí? Y ya después de que tenemos eso, pues bueno, básicamente si aquí hay un montón de paréntesis que abren, lo vuelvo uno solo, un montón de paréntesis que abren, lo vuelvo uno solo, y después un montón de paréntesis que cierran, lo vuelvo uno solo, paréntesis que cierran, lo vuelvo uno solo, y después todos los puntos, pues los vuelvo uno solo, ¿no? ¿Sí? Y como siempre iniciábamos y terminábamos con punto, decíamos, no, pues vamos a quitárselo, no nos interesa porque siempre inicia y termina con punto. Entonces, de trabajar con 119, que era la cadena original, la longitud original, perdón, al final nos quedamos con 19 caracteres que codifican o que detectan la estructura que está asociada aquí, pero de nuevo, esto ya pierde la información de cuántos escaloncitos había en cada uno de los tallos o cuántos nucleótidos no apareados había en cada uno de los vértices. Y bueno, entonces esta era una forma en la que lo hacíamos. Y esto pues nada más es para reflejar lo que decíamos al principio, ¿no? Esto va a representar el formato punto paréntesis asociado a las gráficas que teníamos anteriormente. Y pues ahora ya teníamos una forma de dar un formato FASTA, obtener un formato punto paréntesis simplificado y podemos rehacer los cálculos utilizando este formato. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no lo hacíamos directamente con este? Pues porque si buscábamos con el formato punto paréntesis original, pues sí, y buscábamos subestructuras que se compartieran, no íbamos a tomar tanto en cuenta la estructura, sino como la longitud de los escalones, y no era nuestra intención inicial. Es por eso que trabajamos con formato punto paréntesis simplificado, y además pues eso nos ayudaba mucho porque las palabras se iban a simplificar bastante. Entonces, bueno, esto ya es parte de los datos que se utilizaron. ¿Sí? Aquí tenemos los 18 ARNs largos no codificantes de Saccharomyces que ya se conocían. ¿Sí? Y estas son las secuencias, las longitudes que ya les había dicho. Aquí están las secuencias en formato punto paréntesis. Entonces, lo que quisiéramos hacer es, pasamos al formato punto paréntesis simplificado y empezamos a detectar dentro de este conjunto cuáles son las estructuras que más se repiten entre todos ellos. ¿Sí? Y una de las preguntas que tuvimos, que nos surgió fue, ¿qué tal si hubiese una estructura que se repite en todos,
Eso pues nos pudiera llevar a suponer que esa estructura es importante para hacer largo no codificante. Pero ¿y qué tal si agarramos otro ARN de Saccharomyces cerevisiae y también se repitiera? O sea, que en realidad fuera no importante, por así decirlo, para el hecho de que sea largo no codificante. Por eso es que además de datos del long non-coding, agarramos datos de otro conjunto, que si era codificante, y para decir, pues si buscamos las estructuras que tenemos aquí, las que tenemos aquí que son largos no codificantes, se repiten casi en la misma proporción aquí, pues en realidad esa estructura no debe ser tan importante en la característica de ser largo no codificante, porque se comparte tanto en el que sí lo son como en el que solo son. Por eso estamos trabajando con dos conjuntos de ARNs largos no codificantes, perdón, de ARNs, el largo no codificante y el codificante. ¿Sí? Y estos otros cinco Saccharomyces datos de Saccharomyces cerevisiae, nosotros se los pedimos. Es decir, les dijimos al grupo de Lina, oye, pásanos un conjunto de ARNs de los cuales ustedes sospechen que son largos no codificantes y otros que sepan que, o sea, que ellos ya sepan que no son largos no codificantes, pero no nos digan a nosotros, ¿no? Y bueno, esta es una de las partes que nos dieron. Y este es nuestro grupo en el cual nosotros tenemos que probar nuestra hipótesis de buscar subestructuras que se compartan aquí y que no estén aquí. Aquí es donde tendríamos que buscar para dar una predicción. Entonces, digamos, el procedimiento de lo que se hizo, nosotros iniciamos con un formato FASTA, que es la palabra en 4 letras. Pasamos utilizando algún programa como el NUPAC al formato punto paréntesis y en este aplicamos las reglas de Tamar, donde vamos a desechar aquellas que tengan un solo escalón o un solo nucleótido no apareado. Y después pasamos al formato punto paréntesis simplificado, que digamos es hasta donde hemos llegado. Y lo que vamos a hacer ahora pues es a buscar subestructuras repetidas, ¿sí? Que se repitan dentro del grupo 1 y dentro del grupo 2, ¿sí? Y vamos a permitir variar la longitud requerida. Por ejemplo, con respecto a identificar subestructuras repetidas, sería el equivalente a esta búsqueda que se hizo aquí. Es decir, entre estas dos, estas subestructuras se repiten. Y a lo mejor también se repiten otras dos. ¿Sí? En otros dos elementos de los 18 que sabemos que sí son long non-coding. Entonces, se identifican subestructuras repetidas en el grupo 1 y en el grupo 2. Ahora, nosotros vamos como les decía, a tomar palabras que tengan cierto rango. Para ello vamos a tomar dos parámetros. El B1 va a ser a partir de qué longitud quiero la palabra y hasta qué longitud voy a llegar. ¿Sí? Por ejemplo, puede iniciar del 18 y aquí es un 10, B2 es un 10, pues la longitud que vamos a pedirle a esas palabras va a ser de 18 hasta 28. Y por eso se necesitan estos dos parámetros asociados a la parte de identificar estructuras, tanto en el grupo de los que son long non-coding, como en el que sabemos que no son long non-coding. ¿Sí? Entonces, buscamos esas subestructuras rápidas. Y luego empezamos a buscar, esta búsqueda lo que nos va a ser una matriz que tiene 18 columnas. No, tiene 18 renglones y una columna por cada una de las subestructuras que se repita. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, pues va a ser, tenemos dos matrices y estas dos matrices vamos a ver qué tantas veces se repite por columna. O sea, una columna es una subestructura en qué cadenas de ARN aparece. Y por ejemplo, si el primer renglón es de la primera estructura de long non-coding y en el renglón, y en la columna 1 aparece
3 veces, pues quiere decir que la primera subestructura que encontramos aparece 3 veces en esta, y luego, por ejemplo, si el siguiente fuera 0, quiere decir que en la siguiente cadena de R no apareció, y así. Entonces tenemos este tipo de matrices, y lo que vamos a ver aquí, pues es cómo discriminar entre estas dos matrices. Por ejemplo, si yo sumo una columna de esta matriz, por ejemplo, en el grupo 1 y aparece 20 veces, pues quiere decir que esa subestructura apareció en el conjunto 20 veces. Pero si lo checo también en el conjunto 2, que yo sé que no son, y aparece 18 veces, pues como que no es tan relevante. Pero si en el grupo 2 aparece 0 veces, quiere decir que es más o menos relevante para que fuera long non-coding. Y entonces, todo eso, esa discriminación se ve en esta parte, ¿sí? En B3, B4, B5. B3 significa cuántas veces quiero que haya de diferencia en los elementos de la suma de la columna de la primera matriz contra la suma de la columna de la segunda matriz. Entonces, eso es lo que está representando. Y B4 y B5 representa una posible permisibilidad. Por ejemplo, si B4 y B5 fuera 0, yo quiero que haya exactamente el mismo número que aparezca el mismo número de la subestructura en el conjunto A, en el conjunto B. Pero le quiero dar flexibilidad, entonces quiero permitir una variación que si hay 19 y 18, pues sí la tome en cuenta. Pero si hay 19 y 3, pues que no la tome en cuenta para cuestiones de distinción, ¿no? Y con estos 5 parámetros podemos empezar a distinguir, ¿sí? Y una de las cosas que nosotros estamos haciendo, déjenme pasar a la siguiente, antes de continuar. Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser meter en una misma documento los 3 conjuntos. El conjunto de los 18 que sabemos que son non-coding, el conjunto de los 18 que sabemos que son codificantes, y los 5, en este caso, para los cuales queremos hacer una predicción. Entonces, utilizando estos primeros 2 elementos, los empezamos a variar y me va a empezar a detectar que si se lo aplico a este conjunto, tal vez me va a decir, no, pues con estos parámetros solo encontré que 7 eran long non-coding. De aquí me va a decir que 5 también son non-coding, a pesar que yo lo sé. Yo sé que no lo son. Pero en esta parte, el algoritmo no solamente busca que se satisfagan las cosas que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo a correr con estos 5 parámetros, pues me puede decir, al aplicárselo a los 2 conjuntos, los cuales yo ya sé sus resultados, que de aquí sean 5, de aquí sean 5 sí sean long non-coding, y aquí 3 sean long non-coding. Perdón, sí que sean long non-coding, a pesar de que sé que no lo son. Entonces serían como falsos positivos. Lo que tiene que ver con estos últimos 2 números es que yo le voy a permitir, solo me voy a fijar en parámetros para los cuales detecte cierta cantidad de cosas que sí sean non-codings y que permita cierta cantidad de falsos positivos. Eso es lo que quieren decir estos últimos dos parámetros. Entonces, y lo que vamos a hacer pues va a ser una variación de parámetros para buscar todas estas, que se cumplan todas estas condiciones. Déjenme les muestro. Por ejemplo, esta. Si yo me fijo en una búsqueda, ya aquí ya aplica el algoritmo, que parte de 18, de 18, la palabra llega de 18 hasta 28. Entonces está haciendo esta búsqueda 10 veces. Y luego permite que la diferencia entre las columnas sea lo más 3. Es decir, si algo tiene, bueno, sea cuando menos 3. Si una columna de una subestructura tiene 17 y la otra tiene 19, pues esa columna no me sirve porque no va, o sea, tiene casi lo mismo cantidad de veces que aparece tanto en el conjunto de los que sí son como en el de los que no son.
Entonces yo aquí estoy permitiendo que aparezcan solo los que tengan una diferencia de 4 o más. Por ejemplo, una que tenga 20 en un conjunto y 0 en otro, sí la va a tomar en cuenta. Y 4 y 5, pues lo que estoy permitiendo es que me detecte 4, 8 y 3, estas son las cosas que estoy permitiendo. Y el 8 y 3, lo que estoy diciendo es, solo fíltrame donde aquí detecte 8 y aquí cuando mucho aparezcan 3. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo, pero aquí estoy trabajando con un montón estoy trabajando con una variación de parámetros, ¿sí? Entonces aquí estoy mostrando otro resultado cuando ahora empiezo a partir de 20 y llego de 20 a 25, ¿sí? Y sigo permitiendo que tome 8, o sea que aparezcan 8 veces al menos, cuando mucho aparezcan 3 veces acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está, de estos, el siguiente ya tiene, esa variación de parámetros me da 1485 casos, ¿sí? Es decir, cuando yo empiezo a variar los parámetros me da 1485 casos. Y lo que está mostrando una gráfica de este estilo es de esos 1485 casos, el Saccharomyces cerevisiae, perdón, que se llama ETS1-1, tuvo como 118 estructuras de las importantes, de las que consideramos importantes. Y así todos estos, ¿no? Por ejemplo, en todas, para la TLC1, solamente aparecieron, que les gusta, como 3 veces. Entonces, el análisis ya, nosotros estamos poniendo este tope para decir que si aparece más veces arriba de este tope, sí lo tome en cuenta, y si no, que no lo tome en cuenta. Entonces, esta parte lo que diría es, todos estos son long non-coding, pero este que está aquí, que sabemos que sí lo es, lo detecta como que no es long non-coding, ¿sí? O sea, tal vez tiene alguna característica que esos no comparten, ¿sí? De todos estos que está tomando aquí, todos estos los detecta como long non-coding, pero nosotros cuando pusimos esta barrera que estamos mostrando aquí, estamos diciendo, bueno, tal vez puedes filtrar los que tengan pocos resultados, porque es probable que se metan algunos en 1485 casos y al variar los parámetros. Entonces, digamos, conforme a esta restricción que estamos poniendo, el YLR405CA lo estaría tomando como un positivo de que fuera long non-coding, cuando sabemos que no lo es. Entonces nos está dando un falso negativo y un falso positivo, y lo cual pues yo creo que es aceptable. Es decir, en promedio está detectando casi a todos los long non-coding, y está detectando que casi todos estos no son long non-coding, pero pues se nos pasan algunos. Y de los 5, eso es lo que estamos pidiendo aquí. Por cada vez que nosotros modificamos los parámetros, esto está fluctuando libremente. Aquí no le estamos metiendo el tercer conjunto, nada, solo estamos tomando en cuenta que detecte la mayoría de long non-coding y que no pase la mayoría de que sabemos que son coding. Y con base en este resultado, este es el que tuvo más probabilidades de que se parezca a este otro, ¿no? Que es el 12189. Entonces, nuestro pronóstico es que esta estructura es la que pudiera ser de long non-coding, ¿sí? Conforme a esto que les estoy comentando. Hicimos otras proyecciones mezclando algunas, por ejemplo, aquí pedíamos cierto porcentaje que, digamos, ahorita no importa tanto, lo movíamos y nos seguía dando las mismas predicciones con respecto a este, ¿no? Entonces dijimos, no, pues este es el que tiene que ser, bueno, es el que tiene más probabilidad de ser long non-coding, y como resultado se diría que conduce a que el 12189
es un probable long non-coding. Esto nosotros lo dijimos por ahí de, digamos, agosto, y en diciembre salió un artículo de otro grupo que confirma que ese que nosotros estábamos diciendo que era long non-coding, sí lo fue. ¿Sí? En ese sentido, este resultado le da cierta validez a nuestro análisis y las conclusiones. Y una cosa de lo que quería enfatizar es que ese análisis, como les dije, la mayoría de lo que lo estoy mostrando se hizo con UPAC, pero obtuvimos resultados similares si trabajamos con otros dos programas que nos dan estructuras secundarias, el RNA-fold y el M-fold. En los tres, este era el más probable de ser long non-coding. Entonces, digamos, eso nos da o nos induce de que en realidad no hay que trabajar con los tres. Parece que el resultado es muy parecido y por lo cual nos decidimos a trabajar solo con UPAC. Y pues básicamente es lo que les quería comentar. No sé si haya alguna pregunta. Por ejemplo, este es el artículo donde en 2020 se muestra que si era un long non-coding en Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Y este es el artículo de Tamar que les mencionaba, donde empieza a trabajar con teorías gráficas para estudiar las subestructuras de la estructura secundaria de la ARN. Entonces, pues por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Hugo. ¿Hay alguna pregunta? Hay una pregunta en los comentarios de las personas que nos están viendo en Facebook. Sí, No sé si prefieren que la haga ahora. sí, está bien. Bueno, es una persona aquí que pregunta que cuál es la principal función que cumple el compuesto del ARN. En general pues hay muchas cosas para las que funciona el ARN y bueno, ahí sí tengo que ir a esta parte, ¿no? O sea, algunas funciones transmite información codificante, funciona para transportar aminoácidos y ayuda a leer el ARNM. Estas son algunas de las funciones. El ARN es importante y además es como un precursor, no sé cómo decirlo, del ADN, que es de lo que pues, la mayoría de nosotros que nos estamos hechos. Ahí sí, digo, es un poco más alejado de lo que sé, pero digamos, la importancia del ARN es bastante y la importancia de ARNs largos no codificantes es la parte en que antes no se sabía qué era lo que hacían y ahora se está encontrando que sí tienen funciones, entonces por eso es importante detectar cuáles son las funciones que pueda tener ese ARN del cual no se conocía antes una función. Ahí sí. Creo que sería todo, no sé si, ahí sí no sé si le respondí. Sí, yo creo que estaba bastante claro ahí en esos tres ejemplos, algunas de las propiedades de la ARN. Sí, esta era la pregunta aquí en el chat de Facebook. No sé si hay otra pregunta, José Ángel. Sí, yo tengo un par. Por ejemplo, en la tabla es donde nos enseñas al final que están intentando discriminar. Entonces, estos 5 que ustedes no sabían en principio cuáles correspondían, No me deja ver, Diego, ¿es aquí o aquí? sí, esta tabla. Ok. Ajá. Entonces, en verdad, estos últimos 5 que tú dices que eran en los que querían probar el método, en realidad no se sabía, por lo que nos mencionas que apareció un artículo en el que se encontró que uno era largo no codificante, ¿cierto? Bueno, más o menos, o sea, sí, básicamente. Aunque, o sea, lo que les comentaba en esta parte, es decir, cuando nosotros les pedimos al grupo de Lina que nos pasaran 5, que ellos nos dieran, o sea, que ellos ya supieran que dentro de los que estaban había unos que no eran, pero que nosotros no supiéramos, o sea, nosotros queríamos hacer el análisis. Ah, pero sí se sabe Entonces, entonces cuáles son y cuáles no.
No, se sabe cuáles son probables. Ah, De este grupo no se sabía, digamos, tenían una sospecha grande. Y estos dos de aquí arriba se sabía que no eran. O sea, ellos sabían que no eran, nosotros no sabíamos. Era como una prueba ciegas, ¿no? De estos 5 que nos dieron, nosotros no sabíamos cuáles sí eran ni cuáles no eran. Ellos sabían cuáles no eran y cuáles eran probables, pero tampoco sabían si sí eran. Hasta el artículo que lo confirma, o sea, porque esto, o sea, nosotros lo propusimos, pero al hacer los experimentos no es tan rápido como lo que uno desearía. Como les digo, se los comentamos por ahí de agosto. Y a lo mejor ellos o sea, el otro grupo ya lo tenía resuelto y nada más tardó un tiempo en publicarse, ¿no? Pero los experimentos, pues sí, digo, ya para verificar que efectivamente digo, si es long non-coding, pues no sé cómo se hagan, pero son tardados. ya. A ver, entonces, de uno se acaba de probar que sí era, de dos se Perdón. sabe que no eran, y de los otros dos no se sabe todavía nada. Exacto. Muy bien. Y lo que nosotros estaríamos diciendo, bueno, de hecho, a ver, déjame nada más reviso cuántos eran. Si 3 eran probables, 2 se sabe que no eran, ellos ya sabían cuáles no eran. Entonces, lo que estaría diciendo este análisis es, pues al menos por la parte de la estructura, el otro no es muy probable que lo sea, porque si te fijas, la diferencia entre la probabilidad de este con cualquiera de los otros es muy baja, ¿sí? Incluso hay 2 elementos de los que ya sabemos que no son, que están más alto en estas gráficas que el probable, ¿no? Y entonces nuestra indicación en este caso sería, recomendamos que otro o que esos otros dos No sé. no los prueben para ver si son Saccharomyces cerevisiae, digo, perdón, para ver si son long non-coding, porque este análisis diría que tienen baja probabilidad de serlo. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, una última cosa. Sí. Bueno, es que a mí sí me sorprende bastante que con esta estructura secundaria puedas discriminar este tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en estas configuraciones que nos enseñas, cuando aparece a esto que le llaman una horquilla o un bulbo, Ajá. me imagino que eso también está simplificado, ¿no? Estos no se podrían como anudar y entrelazar, o sí son realmente como se dibujan aquí. Estos, digamos, o sea, pensando en que sus algoritmos tienen bastante tiempo, yo creo que ya está como establecido que estas estructuras secundarias no forman nudos, al menos con estos parámetros que le estamos poniendo, ¿no? Pero hay, como mencionaba también al principio, no es que estén anudados, a ellos le llaman pseudonudos. Bueno, aquí terminan igual el 1 y o sea, el principio y el fin. Pero hay otros que cuando aquí está el 5' y el 3' puede quedar por acá, ¿no? Ya no están juntos. A eso ellos le llaman pseudonudos, pero digamos desde el punto de vista tridimensional, en estructura secundaria no lo serían como nosotros lo tenemos, creo yo, ¿no? Sí, pero esto, o sea, estas estructuras secundarias las embebes en R2, o sea, están planas. Claro que así como hay estructura terciaria, perdón, secundaria, la primaria sería pues la cadena, ¿no? El formato FASTA. La secundaria es cuando lo pliegas y obtienes algo embebido en R2. Pero hay una estructura también que se llama terciaria, que cuando son muy largos, pues dependiendo de las fuerzas, pueden llegar a formar pues estructuras que están en 3D, ¿no? O sea, que tienen X, Y, Z. Y también pues puede haber análisis en este sentido. Muchas gracias, Hugo. Sí, está bastante interesante. Sí, sí, gracias. No sé si hay alguna otra. Sí, pero de estos pues, solo son los nombres que les asignan a los motivos que están aquí, ¿no?
Está claro eso. ¿Algún otro comentario? Buen Sí, a día. mí. Bueno, adelante, Marta. Perdón, es que nunca había usado la plataforma y no sé cómo hacer la mano aquí o cuestiones así. Hugo, yo tengo una pregunta. A ver, dime. Bueno, no sé si se pueda incorporar al modelo que estás haciendo una otra característica o qué tan complejo es eso, porque por ejemplo los RNA largos, se ha visto que algunos de ellos actúan como competitivos con los microRNAs y los microRNAs ya está definida una estructura secundaria. Entonces, bueno, en algunos ejemplos se ha visto que lo que hacen es agarran y se acoplan, ¿no? O sea, se juntan y de esa manera evitan que los microRNA silencien cierto gen. No sé si esta característica se pudiese adicionar al modelo que ustedes están haciendo, porque a lo mejor sería una manera también discriminatoria de decir si es microRNA largo o realmente es codificante. Y bueno, al respecto, la verdad no sé cómo se pudiera hacer eso. Y lo que, digamos, sí nos comentaron, esto ya tiene más bien poco, es que estos son los largos no codificantes que existen. ¿Sí? Uh-huh. Y los ARNs codificantes que nos pasaron, inicialmente como que son así, pues agarraron y metieron de todo. Pero creo que, bueno, recientemente nos están pasando unos, y no entiendo muy bien, pero creo que son, pues se llama antisentido o contrasentido, estos Uh-huh. ARN. Y aquí estaban mezclados. Entonces, lo que nos decía el equipo de Lina es que probablemente por eso es que se filtraban algunos, ¿no? Porque estábamos como comparando, haciendo una búsqueda muy amplia. Y si tal vez agarráramos como los de los codificantes como un conjunto más específico, eso pudiera reducir estos como falsos positivos. Estamos trabajando en eso. Y, otra cosa que mencionaba hace rato ¿qué? Ah, que aquí hay mucha información cuando trabajamos con en el NUPA que nosotros no estamos tomando en cuenta, pero algo que podemos, creo yo, meter relativamente fácil, pero no sé cómo va a ser cómo sería el análisis, es empezarle a ponerle peso. Es decir, nosotros estamos trabajando solamente con un tallo, pero a lo mejor le podemos poner un tallo y asociarle el número 7. Bueno, no sé si sean 7, pero 7 u 8 escalones, ¿no? Uh-huh. Y en este vértice asociarle un número que no sé qué te gusta, como 20. Y eso, pues sería un poco más estricta la búsqueda y puede llegar a ser más específica. ¿Sí? Otra cosa que también podemos añadirle, pues es, o sea, la estructura, la energía libre asociada a la estructura secundaria. ¿Sí? Nos decían, bueno, no estoy muy seguro que entre más chico o más grande es una cadena, pues la estructura secundaria también puede variar, ¿no? Digo, perdón, la energía libre de la estructura influye. Entonces, tal vez si nosotros podamos, o sea, estas cosas yo creo que sí las podemos meter relativamente fácil al algoritmo. ¿Sí? Los resultados pues todavía no los hemos hecho, porque básicamente pues le añadimos números y ponemos a analizar con esos números. Sí, pero tanto como checar con microARNs, pues solo que el conjunto Uh-huh. fuera, o sea que tomamos modificantes que fuera ahora un conjunto de 18, y tomamos 18 porque pues para que no fuera como uno muy grande y uno muy pequeño, que todos estos fueran, como dijiste, microRNAs, y tal vez comparar con esos nos pueda dar alguna información. Ahí sí desconozco, pero pensando como conjunto, tal vez se puede hacer el mismo análisis, pero poniendo que todos estos sean microRNAs. Pienso que probablemente sí, claro que también habría que ver qué datos, ¿no? Pero porque todos ya tienen una estructura definida, te digo, y
Y bueno, hay algunos ejemplos donde actúan precisamente como competidores con estos microRNAs, o sea, se aparean al final de cuentas y evitan que silencien los genes. Entonces, si tienen esa estructura, yo esperaría que entonces los RNA largos también compartan esa estructura complementaria dentro de bueno, de esto que estás haciendo, ¿no? Y por cierto, nada más para recordar, o sea, para que sea micro, quiere decir que esta parte de aquí es muy pequeña, ¿no? Sí, están La longitud. hablando de 18, 20, 25 pares de bases, o sea, 18 por ahí. Sí, lo malo, creo yo, de una cadena tan pequeña es que va a haber muy poca, o sea, no hay una cantidad muy grande de estructuras, o sea, de gráficas que se le pueden asociar a algo tan pequeño. Entonces, en ese sentido, tal vez se pueda pensar que son compartidas porque, pues, o sea, si tuviera solo dos nucleótidos, pues nada más se pueden o pegar entre ellos o no pegarse. En ese sentido, solamente hay dos, ¿no? Si tuviera 10, pues a lo mejor las gráficas que se asocian solo son vértice, arista, vértice, 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 arista, o sea, como que no permite mucha variación de las gráficas que se pueden tener. Y por lo mismo pensaría pues que vas a tener, como dices, como algo muy preservado, pero ahí le iría más a la parte pues de que es muy poquita, digo, son muy pequeños esas cadenas. Bueno, Pero la mi verdad no sé. observación no era a que lo cambiara, sino más bien que al análisis que tú estás haciendo ya, si adicionalmente pusieras esa otra característica, porque por ejemplo ahorita ya discriminaste algunos que tú dices sí son, no son, ¿no? Pero si Ajá. adicionalmente le colocaras ese otro análisis a tu estudio, a lo mejor podría dar algún resultado, ¿no? Bueno, no sé la verdad si lo diera, ¿no? Pero podría ser interesante esa parte. Sí, como es, habría que revisarlo y ver que efectivamente, como dices, o sea, si además de pedir lo otro, pedimos que tengan estas características, porque al parecer compiten uno contra otro, pues entonces los largos no codificantes que tengan esa característica, tal vez, digo, tendrían tal vez más probabilidad, ¿no? Es como que por ahí donde entiendo que iría Ajá. la sugerencia. O, sí, pues habría que revisarlo, ¿no? Gracias, Hugo. Gracias. José Ángel, yo quisiera hacer una pregunta rápida ya Sí, Sí, sí. para terminar, adelante. para entender un poco mejor. Creo que entender que el análisis que se hizo, el algoritmo este que se propone para tratar de predecir si algún de estos ARN largo no codificante o no, toma de la estructura esta secundaria el formato punto paréntesis y a partir del formato de punto paréntesis este simplificado, el algoritmo se basa en ese formato o también en la estructura esta de gráfica que se le puede dar a la estructura secundaria también está involucrada dentro del análisis que ustedes hacen. Es decir, quiero decir, ¿hay algún estudio de tipo geométrico o topológico basado en esta codificación en forma de gráficas dentro del análisis de ustedes? Sí, no. A ver, bueno, no sé. O sea, este formato que estamos poniendo aquí o sea, codifica la estructura secundaria y como bueno, como comenté un poco aquí al principio, Ujú. es la codificación de estas, digamos, este objeto ya es como matemático, ¿no? Pero sí, no estamos utilizando ninguna herramienta de la parte de matemáticas que se pudiera utilizar a esto. O sea, tal vez, digamos, una pregunta en la que pudiera trabajar es si al revisar, no sé, tal vez hay algún teorema aquí que me diga estas dos gráficas son equivalentes o Ajá, de algo alguna por forma. tal propiedad. Sí, eso no lo estamos utilizando ahorita.
Y una de las cosas que ya se me pasó comentarlo en otra ocasión que presenté la, esta plática, sí fue donde me hicieron notar esto de la parte de los árboles enraizados y me hablaron de un algoritmo que no me acuerdo ahorita las letras, pero era Es tres el letras, AHU. AHU. Ok, ese, gracias. Y al irnos a revisar en ese algoritmo, nos dimos cuenta que realmente nos podemos chutar olímpicamente todos los puntos, ¿sí? Y quedar nada más con abre, abre, cierra, porque siempre hay un paréntesis intermedio. O sea, entre dos puntos siempre hay un paréntesis, bueno, exceptuando los finales, ¿sí? Siempre hay un paréntesis, entonces, lo que esto, digamos, con ese formato, pues podemos nada más hablar de cadenas de la mitad de longitud. Ahora, ¿eso en qué es importante? Pues en el análisis no mucho, o sea, digo, o sea, en cuanto a la parte del análisis, pero los tiempos se reducen a menos de la mitad, o sea, el algoritmo que estamos utilizando, una vez que ya tenemos, o sea, que cuando solo hace el análisis de las estructuras, en el caso de Saccharomyces cerevisiae, tarda 3 minutos, con punto paréntesis, así como está aquí. Y si le quitas los puntos, que realmente no sirven para nada, te lo hacen en minuto. ¿Sí? Que digo, hay una diferencia. Pero si en lugar de esto haciéramos el mismo análisis con ARN de humanos, que son más largos y hay mucha más variedad, por ejemplo, hicimos un análisis de 100 long non-coding contra 100 codificantes más otro conjunto, y ese tardaba, pues, no sé, 15 minutos. Pero al hacer esta simplificación, pues tarda como la mitad, 5 o 6 minutos. Entonces sí, luego de repente cuando uno da estas pláticas, dentro de las preguntas salen cosas que ayudan a mejorar lo que está uno trabajando. Y sí, o sea, con respecto a la pregunta, sí, de esta parte no estamos viendo nada de lo de matemáticas, ¿no? Solamente estamos utilizando la codificación, tiene que ver con este algoritmo, y es lo que estamos utilizando. Muy bien. Bueno, esa era mi pregunta, por mi parte es todo. Gracias. Y es que esa era justo mi observación. Si te olvidas, por ejemplo, aquí de la raíz, que yo sé que es importante en el contexto, ¿no? Pero si te olvidas de la raíz, pues hay algoritmos de clasificación de árboles, ¿no? Por ejemplo, es el AHU. Y esos, Ajá. la cuestión es que ya están súper optimizados y pues podrían ayudar, pero no sé. Sí, Y de hecho lo que yo vi es que para hacer esa clasificación de los árboles, o sea, se inicia, o no sé si fue la semilla de la clasificación, haciéndola primero en árboles enraizados. Ya no le contiene más, pero como que primero hacen el de árboles enraizados y una vez que ya tienen esa clasificación, se basan a esas que ya clasificaron, clasificarlas para obtener la de los nudos, digo, perdón, la de los árboles en general. Entonces sí, ahí nosotros nos estamos bueno, deteniendo en la parte árboles enraizados porque sí, en el contexto pues es lo que nos representa un poco más de importancia, por ahora al menos. sí, es que hay un teorema de Jordan que si tienes tú un árbol cualquiera, hay, hay dos casos, que puede haber uno o dos vértices especiales, ¿no? Entonces como que pone la raíz, dependiendo, si es un solo punto, pues va a ser ese la raíz, y si son dos, pues ahí tienes que trabajar un poco más. Pero pues eso te ayuda para la clasificación de los árboles. Ujú. Sí, Sí, esa parte no la hemos explorado. bueno. ¿Algún otro comentario? ¿La duda? ¿No? Bueno, si no hay Voy más a dejar de comentarios, presentar para verlos porque sí, no los veo. estuvo muy buena Dejar de compartir. Ya, ahora sí ya la, los veo. la sesión de preguntas. Y pues no nos queda más que agradecerte, Hugo. Muchas gracias, muy interesante la plática. Sí. No, pues gracias a ustedes Muchas gracias. por Y la bueno, invitación. Ujú. pues sería todo. Gracias también a los que aguantaron hasta esta hora. Y, y pues nos vemos en la Ah, es siguiente cierto. sesión. Sí, nos extendimos un poquito, pero Perdón.
pero muy Sí, no, no, provechoso. está bien porque también es muy útil al final la parte de las preguntas para que nosotros entender y también pues si hay alguna idea que se pueda dar también es importante. Bueno, muchas gracias. Entonces detengo en este momento la transmisión La y transmisión la en Facebook grabación. Live ha finalizado.